Banco Pichincha, en confianza. Aplican términos y condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...8:33 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y experto económico. Les invitamos a hacer un análisis de lo que sigue viviendo el país. No ha habido fórmulas para mejorar sustancialmente los indicadores de algunas cargas en materia de empleo, subempleo, desempleo, el empleo informal, que quizás es uno de los indicadores más complejos y complicados, la informalidad que hay en el país. Economista Robalino, ¿cómo ve este proceso para lograr mejorar no solo los indicadores como es del subempleo, sino también esta incorporación de los ecuatorianos que no están en el pleno empleo? Buen día. Buenos días, Miguel. Bueno, primeramente agradecerle la entrevista. Bueno, es igual a Osvaldo que me acompaña en esta entrevista, un gusto. El problema del desempleo, especialmente, como usted indica, Miguel, del subempleo y de la informalidad, es un problema que tiene el Ecuador desde hace décadas. No es algo nuevo, no se lo ha podido solucionar, y no se lo ha podido solucionar porque no se ha buscado una solución de raíz. ¿Y a qué me refiero la solución de raíz? Todavía a nivel nacional y a nivel provincial y municipal, porque también los municipios han tenido mucho que ver en esta situación, no se dan cuenta los políticos que si es que no se incentiva la creación de empresas, que los emprendimientos que se generan sean exitosos y que las pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan una estabilidad jurídica, estabilidad económica, tributaria, no vamos a poder solventar y solucionar el problema del subempleo y de la informalidad en el país. Este momento el empleo adecuado está alrededor del 36%, si no mal recuerdo. Eso significa que 3.6 personas de cada 10 en el país tienen un empleo pleno. El desempleo nunca ha sido un problema, porque actualmente, si no estoy mal, estamos hablando del 3.2% de desempleo a nivel nacional. No ha sido nunca un problema. El problema está en el subempleo y en la informalidad, donde está ubicado 7 de cada 10 personas que están buscando un empleo, donde están jóvenes que salen de las universidades y muchas otras personas más. Entonces, al no darnos cuenta como sociedad y como y el sector político de que si no se da gran empresario, y cuando me refiero a impulsos no me refiero a subsidios, ni a regalos, ni a dádivas, sino, como le dije, Miguel, a una estabilidad jurídica, tributaria, económica, pues obviamente la raíz del problema no se soluciona, porque los que generan empleo y los que deben generar empleo a nivel nacional es justamente el sector privado. No es el sector público como nos acostumbramos un tiempo, sino es el sector privado el que debe ser el motor de la economía. Y ahí está el núcleo del problema. Si es que las políticas públicas, si es que la Asamblea Nacional, si es que el Ejecutivo no mira como un problema que tiene muchas aristas, uno de esos puede ser la delincuencia, porque las personas, al no tener un empleo formal, pues terminan en actividades ilegales, informales o realizando actividades de delincuencia. Entonces, el empleo no solamente es un problema económico, es un problema social que no ha sido solucionado, como le digo, Miguel, ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Tenemos una ley laboral del año 1938 que beneficia más que nada a los que están trabajando,
pero penosamente los que están trabajando no son la mayoría, sino la mayoría están las personas que no encuentran un trabajo formal. Para ello se necesita una ley laboral actualizada, mejorada, reformada, que hasta el momento no ha habido posibilidad de poder tratarla dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, la situación es sumamente compleja porque no es una solución a corto plazo. No le vemos posible que el nuevo gobierno, que va a estar 1 año, 6 meses, pueda solventar este problema, porque se necesitará también un poder y una fuerza política que pueda solucionar los problemas dentro de la Asamblea. Realmente es una situación muy compleja que se le ha venido trasladando los diferentes ejecutivos y legislativos en los últimos 30 años y que si es que no se solventa esta situación, pues la realidad de la mayoría de ecuatorianos va a ser más grave aún. Economista Robalino, lo grave en lo que usted cita es ese inmovilismo que no permite ni aprobar la reforma, ni siquiera facilitar su trámite y debate. Este inmovilismo de alguna manera afecta cuando se exige la generación de fuentes de empleo. Gran parte está atribuido al sector privado, y por otro se impide el que haya una reforma, al menos algunas dinámicas que permitan avanzar en la generación de empleo y emprendimiento. Completamente, pero debemos estar conscientes que la ley laboral no es el único problema. Hay muchos otros, Miguel. ¿Y a qué me refiero con la educación? El Ecuador, la academia del Ecuador, en su gran mayoría, no se ha adaptado a las necesidades laborales. Seguimos graduando a personas, hombres y mujeres, en áreas más que nada sociales. No sé si usted, Miguel y Osvaldo, sabían que del 100% de carreras universitarias a nivel nacional, el 77% tiene que ver con áreas de ciencias sociales. No estoy diciendo que esté mal graduarse. Yo soy economista, yo me gradué en una ciencia social, pero el Ecuador, para mejorar sus actividades productivas, necesitan mucho más carreras técnicas. Mecánica, electricidad, electromecánica, en temas de marketing, de ventas, en sectoriales, en áreas de agricultura, de lácteos y demás. Los países que han desarrollado sus industrias, como Alemania, por ejemplo, que es el país más productivo del mundo, han basado su educación en carreras técnicas, carreras medias técnicas que están atadas a un mercado laboral. ¿A qué me refiero? Que la carrera se crea por la demanda laboral, no únicamente por la oferta académica. Cuando eso se logre, las universidades van a comenzar a graduar estudiantes que van a cubrir vacantes dentro de las empresas. Este momento no está sucediendo eso. La empresa a veces no necesita un ingeniero eléctrico, necesita un técnico eléctrico en mayor cantidad. Y a eso debe ir también la educación. Entonces son varios problemas estructurales que se deben solucionar para que el empleo comience a subir y que los jóvenes tengan oportunidades de salir. También un dato preocupante, el 62% de los jóvenes graduados en las universidades no encuentran un trabajo en las áreas en las cuales estudiar. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque mucho del dinero que va a la educación en universidades públicas se está yendo a jóvenes que terminan desempleados o subempleados. Entonces, por lo tanto, el dinero en educación no está siendo productivo. Las universidades tienen que comenzar a cambiar su visión y tienen que comenzar a trasladarse, no completamente, pero comenzar a aumentar la cantidad de graduados en áreas en las cuales el sector productivo requiera vacantes. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. El economista Andrés Robalino, que es fundamental el tema de la educación, pero venimos hablando por décadas el que la universidad ecuatoriana esté conectada a las demandas del sector productivo, pero no ha habido poder humano. Con estas distorsiones se sigue arrojando, con todo el respeto y consideración, profesiones de arquitectos, ingenieros, abogados, y no se fortalece lo que debiera ser fundamental, como en otros países. Citaba Andrés el caso de Alemania, los institutos técnicos superiores. ¿Por qué un plomero es más exitoso en Estados Unidos que en el Ecuador? A veces aquí está subempleado. ¿Cómo conectar esto, Osvaldo? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Andrés y a los radioescuchas. Bueno, es uno de los problemas. Yo creo que el asunto es muy complicado, como bien decía Andrés, desde
las décadas anteriores, yo recuerdo que el Ecuador no ha tenido la manera de solucionar este tema, pero también es cierto, Miguel, que se ha venido deteriorando cada vez más. Entonces, yo dividiría en dos. Bueno, primero, sin ser un experto en educación, pues indudablemente el Ecuador tiene un gran problema en términos no solo del tipo de educación, sino de la calidad de educación que recibimos como estudiantes, y es por eso que muchos buscamos formarnos afuera. Ahora, el asunto creo yo que también hay que entenderle a la luz de la inflexibilidad que tiene. Digo, Andrés mencionó los dos asuntos que en economía se conocen como las bases, si quieres, la visión, entender cómo a través de la inversión uno genera más empleo, es la visión. Es decir, es una parte de la ecuación y falta la otra. La otra es la inflexibilidad de las normas que tenemos. Entonces, para mí sí es muy importante, y quizás yo le daría más importancia todavía por ahora en lo básico al asunto de las leyes laborales, Miguel. Yo creo que mientras sigamos siendo tan inflexibles, pues probablemente no vas a tener la creación de empleo que necesitas. ¿Por qué? Porque el Ecuador indudablemente es un país de emprendedores, pero emprendedores por necesidad, ¿no? Es decir, emprendes porque no tienes trabajo, porque no tienes qué comer, porque no tienes cómo salir al mes. Y eso lo que hace es lanzarle a un montón de gente a la informalidad. Entonces, lo que yo creo que es fundamental ahora es entender cómo tú flexibilizas aquello. Pero lo otro que yo decía, Miguel, de la inflexibilidad, se relaciona con un problema que yo considero que es bastante estructural, y el asunto es que estando dolarizado, tú necesitas que todo el resto de variables que acompañan el desarrollo económico del país sean absolutamente flexibles. Es decir, la dolarización es por extremo el tipo de cambio fijo. Entonces, si estás en el extremo del tipo de cambio fijo y eres tan inflexible, pues lo peor que puedes hacer es rigidizar todo el resto, y es lo que está pasando en el Ecuador. Son rígidas las tasas de interés, son rígidas las normas laborales, son rígidas o es rígido el gasto corriente que hemos hablado en otras ocasiones, Miguel, y por lo tanto tu presupuesto también se vuelve muy inflexible. Entonces, el Ecuador, en resumen, es un país absolutamente inflexible, empezando por su propio esquema monetario. Entonces, creo que ahí está uno de los grandes problemas de fondo, Miguel, es decir, no has logrado flexibilizar las variables que acompañan el quehacer económico, y probablemente entre ellas, y de manera interesante, la educación también. Es decir, deberías tener una gran cantidad de carreras técnicas que te permitan abastecer el mercado ecuatoriano. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto desde mi óptica. Es decir, es un problema de inversión indudablemente, es un problema de inflexibilidad y entre ellos las normas laborales, y también es un problema en el que se relacionan un montón de factores adicionales a estos dos, pero necesariamente alineados con estos dos, ¿no? La inseguridad tiene que ver también con la falta de oportunidades, y eso no ha cambiado. Cuando tú ves los datos, pues Andrés hablaba del 36% en el último mes, en el mes de mayo, que tenemos información, pero hay que entender también que la población económicamente activa cae en este mes en relación al año pasado. Y eso, por lo tanto, me lleva a pensar que es irreal. El 36%, es 33% lo que nosotros tenemos desde el año pasado. Y eso significa que apenas 1 de cada 3 ecuatorianos tienen un empleo formal. Entonces, por ahí está el problema, Miguel, y deberíamos trabajar en estos asuntos. Entonces, yo creo que hacia adelante la situación es bien complicada. Yo le añadiría uno más relacionado con esto de la inflexibilidad, y es el costo del... Es decir, lo que ha pasado en los últimos años es que el presidente Lazo ha ido a Panamá
que es nominalmente más alto que el nuestro, cuando les de gastos que tienes, te das cuenta que somos de los países más caros de América Latina respecto al costo salarial. Entonces ese es el otro asunto que está pululando en esta situación del desempleo. Osvaldo, sin embargo, de no haberse, como se ha planteado, reformas al código o por lo menos señales legales que permitan facilitar la contratación laboral, va a resultar muy difícil avanzar en este sentido. Sí, yo creo que va a resultar no solo muy difícil, sino imposible. Es decir, lo que pasa, Miguel, es que yo creo que no ha habido un gobierno todavía que se pueda sentar con los sectores sociales de una manera genuina, ¿no? Es decir, hay algunos temas en trabajar. Por ejemplo, recordarás, Miguel, había pensado en que, por ejemplo, una manera de impulsar el empleo que había mencionado al inicio de mi intervención es la inversión. Y entonces sentarse a conversar con los sectores sociales para ver cómo impulsas la inversión. Y claro, un tema delicado, los subsidios. Entonces yo había mencionado canjear estos subsidios por inversión podría ser un camino para que tú puedas dinamizar el empleo, que una comunidad pueda trabajar en su propia escuela, en su propia carretera, en su propio colegio y su propio hospital. Entonces es una. Pero lo otro fundamental es que alguien pueda sentarse con los sindicatos y conversemos genuinamente respecto a las normas laborales. Es decir, no hay, por ejemplo, si tú le envías, como pasó en la crisis que vivimos del año pasado con otro estallido social, y le mandas a la élite costeña a hablar con el campesinado serrano, probablemente no entendiste nada de la dinámica ecuatoriana y esos dos actores no se van a poder entender. Trabajo del ministro de Trabajo, valga la redundancia, en esa línea. Y entonces, claro, lo que tienes ahora es realmente una desconexión absoluta. Y entonces te das cuenta, Miguel, que sin avanzar en las normas laborales simplemente no hay cómo. Por ejemplo, mientras tú tengas una jubilación patronal en las empresas, pues probablemente lo que vas a hacer es que las empresas despidan a más y más mayores cuando estén a punto de cumplir este periodo de jubilación patronal, por dar un ejemplo. Nada más. La jubilación es un asunto del sistema previsional de un país, no es parte de las empresas, salvo que ciertos sindicatos negocien con los negocios, que es lo que pasa en Estados Unidos, pero más allá de aquello, no es una ley transversal, para dar un ejemplo. Lo mismo sucede con muchas otras, es decir, con cómo tú incentivas la contratación de jóvenes, de mujeres, etcétera. Entonces, en realidad no es solo que es importante, yo creo que es imprescindible. Entonces necesitas un presidente que tenga la empatía como para poder aproximarse a los sectores sociales y poder conversar genuinamente y de manera asertiva, es decir, firme, diciéndoles muy bien, tenemos que hacer algo con las normas laborales, pero mientras eso no suceda, pues tú lo que tienes realmente es un montón de gente que cada vez se ve empujada a la informalidad, porque yo creo que eso hace el país les está empujando a la informalidad a las personas con estas leyes laborales. Y si a eso tú le combinas los acuerdos comerciales, pues probablemente te vas a dar cuenta que el tema del empleo, si no lo llevas bien, tiene un desafío muy grande hacia adelante. Vuelvo con el economista Andrés Robalino. Con estas condiciones, estamos en un periodo de 6 meses de administración de este gobierno, luego vendrá un periodo de 1 año y medio de la nueva administración. Va a resultar muy difícil el que se pueda sentar las bases para esto que se viene reclamando, tanto en el campo laboral cuanto en el tema educativo. Sí, completamente, Miguel. Los cambios son de fondo. No es una única decisión, no está solamente en una parte la decisión. El cambio, la reforma o la mejora de una ley laboral se la ha estado pidiendo durante décadas. Lo mismo una reforma educativa, pero no se han dado. El Ecuador no le ha puesto interés a una reforma educativa, porque también detrás hay intereses políticos. Pero creo que por el lado ejecutivo hay muchas cosas que hacer. Yo había comenzado mi entrevista
hablando de los problemas o las decisiones que el Ejecutivo tiene que tomar en relación a incentivarle, a apoyarle al sector productivo, al sector empresarial, y todo eso tiene que ver con competitividad, y penosamente no se ha hecho mucho en competitividad. Osvaldo sacó a relucir el tema de los acuerdos comerciales. Se le puede felicitar al gobierno nacional en relación al trabajo de abrir los mercados del Ecuador al mundo, firmando acuerdos comerciales, todavía no aprobados en algunos de los casos, firmando acuerdos comerciales con algunos países, pero penosamente la competitividad se dejó de lado, no se mejoró los procesos en tramitología, no se redujo la centralización, que obviamente desde Quito no se nota, pero sí se nota desde ciudades fuera de Quito, más si estamos alejados como en el agroecuatoriano. No se ha invertido en infraestructura vial, lo que eso ha significado, ni tampoco se ha dado mantenimiento, lo que eso ha significado aumentos en costos de transporte acá en el agroecuatoriano del 35%. Entonces hay muchas decisiones que han estado en manos del Ejecutivo que no se han podido observar ni no han sido latentes. Eso sí complica al sector productivo, porque si el sector productivo no es competitivo, jamás va a contratar más personal. ¿Por qué? Porque lo que potencialmente podría invertir en mejorar la producción, en contratar personal, en mejorar la tecnología, termina invirtiéndolo en este tipo de situaciones, en aumento de costos de producción, en hacer frente a un mal manejo político y por lo tanto a un levantamiento social que tuvimos 18 días de cierre el año pasado, en, como le decía, la tramitología. Entonces, todo ese dinero que debería ser invertido para ser mucho más productivo, termina invirtiéndose en solventar problemas que no han sido solucionados por el Ejecutivo, por decisiones del Ejecutivo. Y hay muchos ejemplos. Uno de esos, por ejemplo, es la decisión del Ejecutivo hace algunos meses en la reforma tributaria en aumentar 3 puntos el impuesto a consumos especiales a licores, y con el objetivo de reducir el consumo. Y hay un sector que el gobierno, uno de los gobiernos pasados, aumentó los impuestos con el objetivo de reducir el consumo. La industria de ese sector se acabó completamente y este rato tenemos más del 90% de ese producto en contrabando en el Ecuador, que es el tabaco. El tabaco es malo para la salud, nadie lo discute, pero por supuesto que detrás de la industria del tabaco había una... Lo que se hizo cuando se aumentó los impuestos es acabar con la formalidad e incentivar la informalidad. Y ahí está uno de los grandes problemas que el Ejecutivo ha tenido mucha responsabilidad, el creer que aumentando impuestos se reduce el consumo de algún producto. Eso en la economía real no existe, porque de alguna manera los consumidores que consumen ese producto se van a dar formas para adquirirlo de cualquier forma posible. Entonces, lo que se está acabando es a la industria nacional, se está acabando a la importación formal y se está beneficiando a la informalidad. Entonces, ese tipo de políticas del Ejecutivo son las que deben dar un cambio completo e incentivar la competitividad, incentivar, como les decía al inicio, incentivar al emprendedor, al micro, al pequeño empresario para que se transformen en medianos y en grandes empresarios y que generen empleo formal, que es lo que necesita el Ecuador. Ingeniero Landazuri, consecuentemente no puede haber una expectativa y un optimismo frente a esta realidad que estamos viviendo cuando se necesita esta generación de nuevas fuentes de empleo. No, lamentablemente no hay nada de optimismo detrás. Como bien comentaba Andrés, pues el asunto del gobierno ha tenido un enfoque muy hacia afuera, ¿no? Es decir, hacia los acuerdos comerciales. Hemos estado revisando varios de esas negociaciones, hemos sido muy objetivos a la hora de analizar pues qué conviene, qué no conviene, creo yo, pero lo cierto es que en términos hacia adentro, en términos de país, pues Miguel, no has avanzado absolutamente nada, ¿no? Es decir, tienes la misma tramitología. Andrés decía, tal vez en Quito es diferente, pues es igual de malo. Es decir, lo que tenemos es un montón de trabas relacionadas con hacer negocios que parece que en resumen el sistema no quiere que el empresario haga su trabajo, ¿no? Es decir, te ponen un montón de trabas y lamentablemente hacia adelante, Miguel, lo que se ve desde aquí afuera, pues fuera del país,
es que la incertidumbre es lo único que es real en el país, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente qué tendencia sea la que nos acompañe. Y en esa línea, pues lo primero que sucede cuando tú tienes incertidumbre en el sector privado es que detienes la inversión. Entonces, cuando detienes la inversión, detienes el empleo detrás. Insisto, lo que sucede es que al final termina siendo todo tan rígido y tan impredecible en el país que ahí entonces te das cuenta que probablemente no me acuerdo si eran 4.000, 5.000 millones que anunciaba de inversión el ministro Julio José Prado, pues probablemente no se van a dar nunca, ¿no? Lo que habíamos dicho hace varios meses, que es muy difícil, mientras tú tengas un riesgo país tan alto, una incertidumbre tan grande, pues la pregunta es ¿por qué se va a decidir el inversionista por Ecuador cuando tienes a Perú, cuando tienes a Colombia al lado? Entonces, al final lo que tienes que hacer es un ejercicio de patriotismo, creo yo, en el que todos los actores depongan las armas, se sienten a conversar, y para aquello necesitas actores políticos que puedan tener esa empatía, creo yo que es la palabra, ponerse en el lugar del otro para poder realizar esas conversaciones. Si no lo haces, pues Miguel, lamentablemente no creo que nada significativo cambie en el país. Y lo que tú comentabas es cierto, ¿no? Es decir, un presidente que en las próximas elecciones estará 6, 5 meses sentado en su despacho y luego entrará otra vez en campaña. Y eso probablemente lo que hace es complicar todavía más el asunto de la creación de empleo en el país. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, a este análisis sobre el tema del empleo, tema recurrente y vigente en nuestro país, al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico y empresario. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Bien, buscando la verdad, vamos a dar paso al segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles muy respetuosamente el programa Controversia este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar uno de los temas de esta semana, la situación por las amenazas con el advenimiento del fenómeno del Niño y las acciones de prevención, preparación, mitigación y respuestas a su posible impacto. ¿Cómo están los municipios? ¿Han despertado los municipios o siguen en ese letargo cuando la amenaza está latente? Invitados, el director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, Juan José Nieto, la secretaria de Reducción de la Gestión de Riesgos en la Secretaría de Gestión de Riesgos, doctora Patricia Carrillo, y el paramédico experto y catedrático universitario Cristian Rivera. De mi parte, muchas gracias por este seguimiento a la revista de Opinión Democracia. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Luego de Clarito Está, vendrá en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Amigos, bienvenidos a este programa de Clarito Está, en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, llenos de alegría, llenos de deseos de hablar de economía, les decimos... Clarito Está. Hola Vicente, ¿cómo están? Esperamos que todos estén bien, esperamos que todos estén tan bien como nosotros en este día en que, para cambiar, para ser diferentes, para no volver a lo mismo de todos los días. Todas las semanas.